días, mi nombre es Nicole Cherí Rosario Parra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. El día de hoy estoy presentando mi segundo proyecto de la materia de Física General 3 con el maestro Juan Toribio Milané. En esta presentación vamos a ver el objetivo general, el objetivo específico, también algunos interrogantes, términos claves. Vamos a ver cómo se forma un dipolo eléctrico. Vamos a ver cómo se comportan las líneas de flujo. Vamos a resolver algunos ejercicios. Veremos la conclusión, biografía, una frase reflexiva y los recursos que utilizamos. El objetivo general de esta presentación es explicar el concepto y la formulación del dipolo eléctrico y las líneas de flujo. Y el objetivo específico es resolver los ejercicios aplicando los teoremas físicos y vamos a usar el simulador para ver los problemas de manera gráfica. Algunas de las principales interrogantes que vamos a responder es ¿qué es un dipolo eléctrico y qué es una línea de flujo? Entre los términos claves que se encuentran en esta presentación se encuentra dipolo eléctrico, líneas de flujo eléctrico y superficie equipotencial. Según el libro de Sadikul, la definición de dipolo eléctrico, un dipolo eléctrico se forma cuando tenemos dos cargas puntuales que tienen igual magnitud, pero que tienen signo contrario. Y estas dos cargas están separadas por una distancia muy pequeña, una distancia muy reducida. Tengo dos cargas de igual magnitud con signo contrario y están a una distancia muy pequeña. Así se forma un dipolo eléctrico. Ahora tenemos que determinar el potencial eléctrico debido a este dipolo eléctrico. Yo estoy en un plano X, Y, Z. Lo que voy a hacer es colocar mi dipolo eléctrico en el eje de las Z. La carga positiva coincide con el eje positivo de Z y la carga negativa coincide con el eje negativo de Z. Y la distancia que hay entre ellos es D. Ahora, el dipolo, el punto medio del dipolo está en el origen. Sabiendo esto, ya yo sé dónde se encuentra exactamente mi carga positiva. Mi carga positiva va a estar ubicado en 0 de X, 0 de Y y a la mitad de la distancia que hay entre ellos dos. Porque el punto medio está en el origen, sería la mitad de D. Y lo mismo en cuanto a la carga negativa, solo que va a ser menos D sobre 2. Ahora, yo necesito determinar el potencial eléctrico en algún punto P. Tengo ese punto P y para determinar el potencial eléctrico, recuerden la expresión que sería igual a la carga entre 4pi por la permitividad del vacío por la distancia que hay entre ellos dos. Igualmente, con el punto B, o sea, desde aquí hasta aquí, sería igual a menos Q entre 4pi por la permitividad en el espacio por la distancia R2. La distancia R1 es la distancia que hay entre la carga positiva al punto. Y la distancia 2 sería la que hay entre menos Q hacia el punto. Pero también hay otra distancia que llamamos R, que es la que va desde el origen hacia el punto. Y lo llamamos R. Bueno, para encontrar entonces el potencial eléctrico total sería igual a la suma del potencial que me genera la carga positiva y la carga negativa, o sea, el dipolo. Entonces, ¿cuál es el potencial en el punto P? El potencial en el punto P va a ser la combinación que hace el efecto de la carga positiva y el efecto que hace la carga negativa. O sea, sumar estas dos expresiones de potencial. Voy a sumar el potencial que hace
que genera la carga positiva y el potencial que genera la carga negativa. Me va a quedar A, Q sobre 4pi por la permitividad en el espacio por R1 menos de la carga negativa. La carga entre 4pi por la permitividad en el vacío por R2. Voy a sacar como factor común a la carga entre 4pi por la permitividad al vacío y entre corchetes me queda 1 entre R1 menos 1 entre R2. Si yo simplifico un poco más, esta expresión me va a quedar igual a R2 menos R1 entre R1 por R2. Bueno, si yo tengo este punto y yo voy a asumir que ese punto está en este plano, ¿qué va a pasar? Si ese punto se encuentra en este plano, pues estas distancias R1 y R2 van a ser aproximadamente lo mismo. Yo voy a decir que muy cercano a ser lo mismo. R1 va a ser aproximadamente igual a R2 y va a ser aproximadamente igual a R. Y si yo multiplicara R1 por R2, que es R, sería R al cuadrado. Ahora, ¿qué está pasando en este plano? ¿Qué pasa en este plano? Que si el punto P se encuentra en este plano, significa que el eje de las z es igual a 0, ¿verdad? Entonces R1 y R2 van a ser iguales. Y el potencial aquí va a ser igual a 0. Entonces, en todos los puntos que estén en este plano XY, el potencial va a ser igual a 0. En el infinito, entonces, el potencial va a ser igual a 0. Vamos a asumir ahora que el punto P está muy lejos del dipolo eléctrico. O sea que estas distancias ahora son muy grandes. R1, R2 y R son muy grandes. Como son muy grandes, yo puedo asumir que son paralelos entre sí. Bueno, como son paralelos entre sí, ellas con respecto al eje Z me forman un ángulo que voy a llamar θ. Ahora voy a trazar una línea perpendicular que va desde el punto A hasta aquí. Desde el punto A hasta aquí, yo lo voy a llamar este punto M. Y aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué tengo? Aquí tengo una distancia BM y tengo otra distancia que voy a llamar desde el punto P hasta M, se va a llamar PM. Yo quiero encontrar esta distancia que hay aquí. Esta distancia, si se fijan, yo lo puedo encontrar con la distancia AB por el coseno de θ. Aquí me queda AB por el coseno de θ. Pero si se fijan, AB también es igual a D. Entonces, eso es igual a D por el coseno de θ. Eso es igual a este pedacito de aquí. Con respecto al punto, a la distancia que hay desde P hasta B, como yo llamé este segmento PM, desde P a M, me va a quedar que PB es igual a PM más BM. Desde el punto P hasta el punto A, yo lo voy a llamar PM porque vean que es el mismo valor también. Es el mismo. Entonces, PB, si se fijan, PB, la distancia R2 es igual a PB. Y PA, la distancia R1 es igual a PA. Despejando aquí a BM, yo voy a tener que BM es igual a PB menos PM. PB es R2 y PM, que es PA, es igual a R1. Me va a quedar BM es igual a R2 menos R1. Entonces, como dijimos que BM es igual a D por el coseno de θ, yo voy a tener que BM, que ya encontramos el valor, es R2 menos R1, eso es igual a D por el coseno de θ.
Ya de la expresión que teníamos al principio, dijimos que R2 menos R1 es igual a D por el coseno de teta y R1 por R2 es igual aproximadamente a R al cuadrado. Entonces, la expresión nueva y la que vamos a usar para resolver ejercicios va a ser esta. El potencial es igual a la carga entre 4pi por la permitividad del vacío, todo eso multiplicado por d coseno de teta entre r cuadrado. Vamos a introducir una nueva magnitud. En término escalar, d por el coseno de teta es igual o es lo mismo que d vectorial por el producto punto del vector unitario que le da la dirección en r, donde d vectorial es igual a la magnitud o la distancia d por la dirección en z. Aquí vamos a introducir a P. P vectorial simboliza el momento dipolar. ¿Por qué? Porque se parece a la definición de momento que teníamos en términos de fuerza, que es distancia por fuerza. Y aquí sería la distancia vectorial por la carga. Y si le sacamos el módulo a eso, vamos a obtener P. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos d por el coseno de teta es lo mismo que d vectorial por el vector unitario que le da la dirección en z. Y dijimos que p vectorial por el vector unitario en z va a ser igual a q por d. Entonces q por d vectorial con el vector unitario en z. Ya que tenemos esto, yo lo puedo utilizar para reemplazarlo aquí. Yo tengo d por el coseno de teta, entonces va a ser igual, d por el coseno de teta es esto. Y aquí tengo ya la expresión definida, q por d vectorial por z unitario. Entonces yo reemplazo esto aquí y me va a quedar igual que el potencial eléctrico va a ser igual a el momento dipolar producto punto por el vector unitario en z entre 4pi por la permitividad de vacío por r al cuadrado. Esa es la ecuación 4.80 del libro de Sádico. Ahora, si ese punto no estuviera en el origen, o no fuera en el origen, sino en un punto R', entonces se hace una traslación del punto. Y me quedaría esta expresión. Sería el punto aquí trasladado y su módulo elevado al cubo. Para encontrar el campo, vamos a recordar la expresión del gradiente, que sería encontrar la derivada parcial de la función que tenemos, que si se fijan aquí, r estaba en el denominador y con propiedades de potencias lo escribí como r a la menos 2 por q por d. Entonces vamos a derivar parcialmente esta función con respecto de r más, le vamos a sumar 1 entre r por la derivada parcial de esta función con respecto de teta. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a utilizar esta calculadora de derivadas. Vamos a derivar con respecto de la variable r. Y vamos a ver paso a paso cómo se solucionó. Mostrar pasos. Y aquí podemos ver los pasos. La derivación es lineal, entonces podemos derivar los términos de forma separada y sacar los factores constantes. Como estamos derivando con respecto de r, todo lo que no sea r va a ser una constante y se saca de nuestra derivación. Y nos va a quedar que vamos a multiplicar por la derivada de esto, que aplicando las reglas de potencias, el resultado es menos 2 por r a la menos 3 multiplicado por nuestra constante. Reescribiendo, y aquí sacando mitad de 2 y mitad de 4 sería
1 sobre 2, derivando y mostrando el resultado paso a paso, vamos a ver cómo se soluciona. La derivación es lineal y podemos derivar los términos de forma separada y sacar los factores constantes. En este caso, como estamos derivando con respecto de teta, ahora todo lo que no sea teta se va a considerar como una constante y sale de la derivada. Entonces solo hay que derivar a coseno de teta y sabemos que la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. Entonces, esa derivada multiplicado con nuestra constante, vamos a reescribirlo de esta manera. Me queda menos q por d por seno de teta entre 4pi por r cuadrado por la permitividad en el espacio. Negativo. Todo eso multiplicado por q por d por coseno de teta entre 2pi por la permitividad al vacío por r al cubo. Esta expresión lo vamos a estar utilizando. Ahora vamos a derivar con respecto de teta. Ya tenemos los resultados de la derivada parcial con respecto de r, que es igual a esta expresión, menos q por d por coseno de teta, r a la menos 3 entre 2pi por la permitividad al vacío, más 1 sobre r por la derivada parcial de la misma función, pero con respecto a teta. Eso es igual a menos q por d seno de teta por r a la menos 2 entre 4pi por la permitividad al vacío. Entonces, colocamos estas expresiones aquí, los resultados. Me va a quedar este negativo de la derivada de el potencial con respecto a r, y aquí también me va a quedar negativo. Y esto vamos a multiplicar 1 entre r, esta expresión también. Vamos a escribir r a la menos 3 otra vez en el denominador, menos 1 sobre r, y aquí también escribimos r a la menos 2 en el denominador. Vamos a multiplicar r por r cuadrado y me queda r al cubo, igual que aquí. Y este negativo me cambia el signo de toda mi expresión dentro del corchete. Entonces me va a quedar positivo. Aquí voy a sacar como factor común q por d entre 4pi por la permitividad por r cuadrado. Cabe destacar que aquí en el denominador es un 2, pero yo puedo sacar como factor común a 4 si yo multiplico toda la expresión por 2. Si se fijan, si yo multiplico esto por esto, me va a quedar 2 entre 4, que si lo simplifico es lo mismo que decir 1 entre 2, y sería lo mismo que esta expresión. Más, aquí si puedo sacarlo libremente, me queda seno de teta por el vector de teta unitario. Recuerden que dijimos previamente que q por d es igual a el momento dipolar y el módulo del momento dipolar es igual a q por d y eso es igual a p. Eso también lo vamos a usar más adelante. Y esta sería la ecuación 4.82 del libro de Sádico. Entonces, una carga puntual es un monopolo que tiene un solo polo y su campo eléctrico varía a la inversa de R al cuadrado, mientras que su campo potencial varía a la inversa de R. Ahora, si es un dipolo, en el caso del dipolo, el campo eléctrico del dipolo varía a la inversa de R al cubo y su potencial a la inversa de R al cuadrado. Ahora, si los campos fueran
multipolos de orden superior como un cuadrupolo consistente en dos dipolos o un octupolo consistente en dos cuadrupolos. Ya varían a la inversa de R a la 4, R a la 5, R a la 6 y sus potenciales varían a la inversa de R a la 3, R a la 4 o R a la 5. Ahora vamos a introducir un concepto de líneas de flujo. La idea de líneas de flujo viene de Faraday, que fue quien lo propuso. También se le llama líneas eléctricas de fuerza. Y en sus investigaciones experimentales se vio su propuesta de cómo visualizar el campo eléctrico. Vamos a verlo en un ejemplo gráfico. Una línea de flujo eléctrico es una trayectoria o línea imaginaria trazada de tal manera que su dirección en cualquier punto sea la dirección del campo eléctrico en ese punto. La intersección de una superficie equipotencial y un plano resulta en una trayectoria o línea llamada equipotencial. Vamos a ver esto gráficamente en el simulador PhET. Vamos a ver dos ejemplos de cómo se ven las líneas equipotenciales. Primero con respecto a una carga puntual y luego con un dipolo. Comenzando con una carga, aquí se puede ver el campo eléctrico, las líneas equipotenciales. Con ayuda del sensor podemos ver cómo se están comportando las líneas de flujo. Ahí se puede observar. Y ahora con un dipolo sería colocar una carga positiva, como vemos en la imagen del libro, y una carga negativa. Y aquí podemos ver cómo se ven la superficie equipotencial y las líneas de flujo cuando es un dipolo. Con ayuda del sensor podemos ver más claramente cómo se está comportando el campo, las líneas de flujo cuando es un dipolo. Vamos a ver unos ejercicios ahora. Bueno, el ejercicio nos dice que dos dipolos con momento de dipolo menos 5, el vector que va en dirección de z, nanocoulombios por metro, y 9 en dirección de z, nanocoulombios por metro, se localizan en los puntos 0,0, menos 2 para el menos 5 y 0,0,3 para el 9. Halle el potencial en el origen. Vamos a graficar esto para ver cuál es la situación y qué es lo que estamos haciendo. Nos vamos a GeoGebra, vamos a abrir la graficadora 3D, vamos a cambiar un poco la apariencia. Bien, estando aquí vamos a graficar el punto. El primer punto está en 0,0, menos 2. Aquí lo pueden ver. Y el segundo punto está en 0,0,3. Ahí está. Ya que tenemos graficados esos dos puntos, yo los voy a unir mediante un segmento para que lo puedan visualizar mejor. Este es el dipolo que vamos a estar estudiando.
Así se ve, está en el eje Z y aquí lo pueden visualizar. Estoy en el simulador FET, voy a colocar una distancia de 50 centímetros porque en nuestro caso es una distancia de 5, pero para que se vea lo voy a colocar a 50 centímetros para que vean cómo se está comportando el dipolo y cómo se ven las líneas. Colocamos una carga positiva y negativa y así es como se están comportando las líneas de flujo de nuestro dipolo. Vamos a encontrar cuál es el campo y cuál es el campo eléctrico. Vamos a estar encontrando cuál es el campo eléctrico y cuál es el campo potencial de nuestro dipolo. Ahí podemos ver que está como a 5 centímetros. Si lo colocamos en el origen, vean cómo se comporta. Entonces, ya que sabemos cómo se ve, cómo se va a comportar, cómo está funcionando ese dipolo, vamos a leer. Y dice que se localiza en los puntos 0,0,-2, 0,0,3 y que hallemos el potencial en el origen. Ok, tenemos que restar el punto origen menos este punto. Vamos a hacer aparte para cada uno. Comenzando con el primer punto. Sería, vamos a encontrar esto de aquí. Sería restar el punto origen, el vector origen, menos el vector, que sería este. Me queda 0 menos 0 en X es 0, 0 menos 0 en Y es 0 en Y. Menos 2 sería más 2 en Z. Aquí sí tenemos una componente Z. Y eso está en metros. Si le sacamos el módulo a esa primera distancia, va a ser igual a 2 metros. Con respecto a la segunda distancia, con el segundo punto, hacemos lo mismo. Vamos a restar el vector origen menos este punto. Y sería 0 menos 0, 0 en X. 0 menos 0, 0 en Y. 0 menos 3 sería menos 3 en Z por metros. Entonces, la distancia 2 sería sacarle el módulo a eso, va a ser igual a 3 metros. Ya que tengo esto, puedo aplicar esto primero con la primera distancia, que sería menos 5 por el vector unitario de Z en dirección Z, que es nanocoulombo por metro, por, aquí lo tenemos, 2 metros por el vector unitario. Recuerden que para multiplicar o hacer el producto punto de dos vectores, tenemos que multiplicar sus módulos y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Aquí, si recuerdan, el producto punto de estos dos vectores que están en la misma dirección es igual a 1, porque su ángulo, el ángulo que forma ellos dos, es 0 grados y el coseno de 0 es 1. Entonces solamente sería multiplicar el vector AZ y el vector AZ. Y eso sería 1. Y ya solo queda multiplicar los coeficientes, que serían menos 5 por 2. Y me queda nanocoulombo por metro, que sería metro al cuadrado.
me queda menos 10 nanocoulombios metro cuadrado entre 4pi por la permitividad. Y aquí el módulo que también lo sacamos, aquí está, sería el módulo al cubo. Entonces el módulo es 2 metros y eso queda al cubo. Hacemos lo mismo con la distancia 2. Sería 9 por el vector unitario en z, nanocoulombo por metro, producto punto, por menos 3, el vector unitario en z. Aquí hacemos lo mismo. Eso va a ser igual a 1. Y 9 por menos 3 es menos 27. Nanocoulombo por metro es nanocoulombo metro cuadrado. Y el módulo de ellos es 3 metros. Me queda 3 metros al cubo. Ya sabemos que para encontrar el potencial total tendríamos que sumar ambas expresiones. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a resolver este potencial, vamos a resolverlo y esto también. Para encontrar el potencial total sabemos que tenemos que sumar el potencial que me genera R1 y el potencial que me genera R2. Entonces, ¿qué tengo? Menos 10 nanocoulombo metro cuadrado entre 4pi por la permitividad, 2 metros, esto elevado al cubo, menos 27 nanocoulombios metros cuadrados entre 4pi por la permitividad, multiplicado por 3 metros al cubo. Voy a sacar como factor común a nanocoulombo por metro al cuadrado entre 4pi por la permitividad en el espacio por metro cúbico. Lo voy a sacar como factor común. Y me queda entre corchetes menos 10 menos 27 entre 2 al cubo menos 3 al cubo. Recuerden que la permitividad en el espacio es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 coulombo cuadrado entre newton por metro cuadrado. Y la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulombo cuadrado. Para hacer estos cálculos manuales, voy a recomendar utilizar una expresión más fácil de manejar para hacer los cálculos con respecto a la permitividad en el espacio. La constante K sabemos que es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad en el espacio. Si yo despejo la permitividad, eso va a ser igual a 1 sobre 4pi por la constante. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombo cuadrado. Multiplico 4 por 9, que es 36, pi por 10 a la 9. Y en cuanto a las unidades de medida, me va a quedar entonces igual a coulombo al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Esta es la constante de permitividad que vamos a estar utilizando para hacer los cálculos manuales a lo largo de este video. Ya que tengo la permitividad aquí en el espacio, me queda un nanocoulombo metro cuadrado. Aquí 27 entre 3 al cubo es 27 también. Entonces 27 entre 27 es igual a 1. Y aquí 2 al cubo es 8. Me queda menos 10 entre 8 menos 1. Y aquí está la permitividad en el espacio. Metros cúbicos. Voy a resolver este corchete aquí. Menos 10 entre 8 menos 1 es igual a menos 9 sobre 4. Aquí puedo simplificar este pi con este pi.
y me va a quedar. También puedo utilizar propiedades de potencias y reescribir este 10 a la 9 del denominador aquí en el numerador con su exponente negativo. Me queda 4 por 10 a la menos 9 entre 36 por coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado por metros cúbicos. Aquí también puedo simplificar más. Puedo decir cuarta de 4 es 1 y cuarta de 36 es 9. Entonces, también voy a convertir nanocoulomb a coulombio. Y eso se hace multiplicando ese nanocoulombio por 10 a la menos 9. Y ya ahí está expresado en coulombios. Luego de hacer eso, vamos a ver cómo quedan las unidades. Porque recuerden que estamos buscando el potencial. Entonces, tengo coulombio por metro, que ya lo convertí aquí, coulombio metro cuadrado sería coulombio por metro, que ya lo hicimos aquí. Todo eso entre 1, que es lo mismo que decir coulombio por metro cuadrado, simplemente es para hacer las multiplicaciones. Dividido entre coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado por metro cúbico. Multiplico coulombio cuadrado por metro cúbico. Me queda coulombio cuadrado metro cúbico entre newton por metro al cuadrado. Y eso es igual. Aquí me queda coulombio por metro cuadrado por newton por metro cuadrado. Estos 2 metros cuadrados se suman los exponentes y me queda metros a la 4 por newton por coulombio. Entre coulombio cuadrado metro cúbico por 1 es coulombio cuadrado metro cúbico. Aquí haciendo unas simplificaciones, puedo aquí metro a la 3 con 3 de estos. Y eso va a ser igual a newton por metro sobre coulomb. Aquí faltó simplificar un coulombio de aquí y un coulombio de aquí. Y eso es igual a newton por metro sobre coulombio. Y newton por metro sobre coulombio es igual a 1 voltio. Entonces, ya que sabemos las unidades de medida que van a quedar en voltios y realizando estas multiplicaciones, el resultado final es igual a menos 20.25 voltios. Si comparamos nuestra respuesta con la del libro, vemos que coincide. Menos 20.25 voltios, igual que en el libro. El siguiente ejercicio consiste en un dipolo eléctrico de 100 picocoulomb por metro que está en dirección de Z y se localiza en el origen. Vamos a hallar el campo potencial y el campo eléctrico en los puntos 0,0,10 en una primera instancia y en los puntos 1, pi tercio, pi medio. Lo primero que vamos a hacer es encontrar a R. Primero vamos a escribir este punto como en su forma vectorial. Sería 0 como componente en X más 0 como componente en Y y 10 como componente en Z. Eso sería igual a 10 metros en la componente en Z. Si le sacamos el módulo a ese vector sería la raíz de su componente en X al cuadrado, su componente en Y al cuadrado y su componente en Z al cuadrado. Eso sería igual a 10 metros, que sería igual a R. Si yo quiero el vector unitario, lo que voy a hacer es dividir el vector entre su módulo, que es 10 metros por su componente en Z entre 10 metros. Simplifico metro con metro y 10 entre 10 y eso es igual a la componente en Z. Significa que el vector que le da la dirección está en Z. Ahora, con respecto al ángulo θ, tenemos que verlo en
vamos a hacer un grafiquito. Tengo un plano Z, Y, X. Dice que está en 0 de X, 0 de X, 0 de Y y 10 de Z. Entonces, estamos en este punto, en 0,0,10 de Z. ¿Qué significa esto? Que ella no forma ningún ángulo θ. Entonces, el ángulo va a ser igual a 0 grados. En cuanto al ángulo phi, como el ángulo phi se forma entre el plano X y Y, tiene relación con estos planos y ambos son 0, entonces por convención el ángulo phi también es igual a 0 grados. Para encontrar el potencial voy a utilizar esta fórmula. Vamos a hacer el producto punto del momento dipolar por el vector unitario. Y también vamos a aplicar de nuevo cómo se hace el producto punto de vectores. Tengo el producto punto que es igual al módulo del momento dipolar por el módulo del vector unitario por el coseno del ángulo θ, que sabemos que es 0 grados. El módulo del momento dipolar es igual al módulo de 100 por el vector en z, pico coulombio por metro. Y eso es igual a 100 pico coulombio por metro. El módulo de un vector unitario es 1. El coseno de 0 es igual a 1. El coseno de 0 es igual a 1. Ya que tengo todo eso, voy a multiplicar. El módulo del momento dipolar es 100 pico coulombio por metro por el módulo del vector unitario es 1 y coseno de 0 es 1. Entonces, multiplicando 100 por 1 es 100 pico coulombio por metro. Y si yo quiero convertir de pico coulombio a coulombio, voy a multiplicar 100 por 10 a la menos 12. Y ahí me queda expresado en coulombios. Con esto de aquí ya resuelto, lo coloco en el numerador de mi ecuación. Entre 4pi por la permitividad por r al cuadrado. Ya tenemos previamente calculado una expresión más simple de la permitividad, que es 1 sobre 36pi por 10 a la 9 coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Vamos a usar esto, voy a colocar dentro de mi ecuación. Me queda 4pi por la permitividad, 4pi por la permitividad por r cuadrado. Y r dijimos que es 10 metros. Entonces 10 metros lo elevamos al cuadrado. Vamos a simplificar. Simplificamos. Cuarta de 4, cuarta de 36, pi entre pi es 1. Este 10 a la 9 lo vamos a reescribir por propiedades de potencias como 10 a la menos 9. Y aquí me queda 10 al cuadrado y me quedan metros cuadrados. Aquí vamos a resolver con respecto a las unidades. Me va a quedar igual a coulombio por metro entre 1 entre coulombio cuadrado, metro cuadrado, sobre newton por metro cuadrado. Esto va a ser igual a newton por metro cúbico por coulombio entre coulombio cuadrado, metro cuadrado. Simplifico uno de estos coulombios y aquí este con este y me va a quedar igual a newton por metro sobre coulombio y eso es igual a voltios. El resultado es 9 por 10 a la menos 3 voltios,
que podemos expresarlo como 9 milivoltios. Revisamos nuestra respuesta y la comparamos con la del libro. Nuestra respuesta es 9 milivoltios y la del libro también. En el inciso A, el potencial debe ser 9 milivoltios. Coincide con el del libro. Para calcular el campo eléctrico vamos a usar esta expresión que habíamos encontrado al principio. También dijimos al principio que el módulo del momento dipolar es igual a P. Lo vamos a usar ahora. Y ya lo teníamos calculado, que es igual a 100 picocoulombios por metro. Y si yo lo quiero en coulombio, lo voy a multiplicar por 10 a la menos 12. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también tenemos la permitividad al vacío. Entonces tengo P, 100 por 10 a la menos 12 coulombios por metro. Tenemos teta, que dijimos que es igual a 0 grados. Lo voy a colocar en mi fórmula. Tengo R, que es 10 metros. Voy a colocar 10 metros al cubo. Y la constante que ya hemos venido calculando. Y las unidades de medida. Vamos a simplificar de nuevo aquí. Cuarta de 4, cuarta de 36, pi sobre pi. Me va a quedar a 10 a la menos 9 entre 9. Y aquí vamos a multiplicar. Vamos a encontrar el valor de coseno de 0, que es 1, y el valor de seno de 0 es 0. Entonces no va a haber componente en teta, solamente en R. Aquí vamos a elevar 10 al cubo y metro al cubo. Coloqué metro al cubo aquí al lado de las unidades. Ahora vamos a ver qué está pasando con las unidades, cómo van a quedar. Tengo coulombio por metro, que lo puedo escribir como coulombio por metro entre 1. Todo eso dividido en coulombio cuadrado entre newton por metro cuadrado por metro al cubo. Multiplico metro al cubo por coulombio cuadrado, me queda coulombio cuadrado por metro al cubo entre newton por metro al cuadrado. Aquí vamos a multiplicar newton por coulombio por metro cuadrado por metro. Y ahí sumando los exponentes sería igual a metro cúbico. Y aquí sería coulombio cuadrado por metro al cubo por 1 sería coulombio cuadrado por metro al cubo. Simplificando esta expresión me queda metro al cubo dividido entre metro al cubo es 1. Aquí puedo también simplificar otra expresión y me queda igual a newton sobre coulombio. Y eso es igual a voltio sobre metro. ¿Por qué es igual a voltio sobre metro? Bueno, sabemos que un voltio es newton por metro sobre coulombio. Ese sería el voltio. Ahora, entre metro y entre 1, ¿a qué sería igual esto? Sería igual a newton por metro entre coulombio por metro. Y si ven aquí, yo podría simplificar aquí y me quedaría igual a newton sobre coulombio. Entonces yo puedo escribir en términos de voltio, puedo escribir este resultado. Aquí, haciendo las multiplicaciones, me queda 9 por 10 a la menos 4 por 2, aquí 2 por 1 por R sería 2R, newton sobre coulombio, que ya dijimos que lo podemos escribir como voltio sobre metro. Entonces, multiplico 9 por 10 a la menos 4 por 2, eso es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 en R, voltaje sobre metros. Y eso es igual a 1.8, como está por 10 a la menos 3, lo puedo escribir como milivoltios entre metros, entre metro por
el vector en R. Comparamos nuestra respuesta con la del libro. Nuestra respuesta es 1.8 milivoltios sobre metros y la del libro también. 1.8 en dirección de R, igual que en nuestro caso, milivoltios sobre metro. En el inciso B tenemos el punto 1, pi tercio, pi medio. R es igual a 1 metro. El ángulo θ es igual a pi tercio y el ángulo φ es pi sobre 2. Sabiendo eso, vamos a escribir el vector unitario en coordenadas esféricas. El vector unitario en coordenadas esféricas se escribe de esta manera. Seno de θ coseno de φ por el vector x más seno de θ por seno de φ por el vector en y más coseno de θ por el vector z. Ya que tengo el valor de φ, voy a colocar coseno de φ y seno de φ. El coseno de φ es 0 y el seno de φ es 1. Entonces no va a haber componente en x, solo me va a quedar aquí 1 por seno de θ en y más coseno de θ en z. Y también tengo el valor de θ, que es pi tercio. Entonces lo coloco aquí, seno de pi tercio, la componente, el vector y, más coseno de pi tercio por el vector en z. Ya tengo el vector unitario. Recuerden que para encontrar nuestra incógnita, tenemos que hacer el producto punto del momento dipolar por el vector unitario que lo acabamos de encontrar. Vamos entonces a hacer el producto punto. Recuerden que cuando vayamos a hacer el producto punto, miren, si multiplicamos, o sea, si hacemos el producto punto entre dos vectores que son diferentes, el ángulo que ellos forman es 90 grados y el coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, el producto punto entre z vector por y vector va a ser igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 0. Ahora, el producto punto entre dos vectores que son iguales va a ser igual a 1 porque el ángulo entre ellos es 0. Ok, entonces esto va a ser igual a 0 y esto por esto me va a quedar 100 por coseno de pi entre 3. Ahora recuerden que nuestro momento dipolar está en picocoulombios y lo queremos en coulombios. Entonces multiplicamos todo eso por 10 a la menos 12 coulombios. Ahora hacemos el cálculo. Tenemos ya el producto punto que es igual a 100 por coseno de pi tercio por 10 a la menos 12 coulombios. Y ya tenemos R, lo elevamos al cuadrado y tenemos la permitividad que lo dejamos un poco más simplificado. Sería 4pi y aquí lo que hemos venido haciendo, ir simplificando el 4pi entre 36pi. Me queda igual a 9. Y con respecto a las unidades, esto va a ser igual a voltio. Entonces, aquí el coseno de pi tercio es 1/2. Entonces me queda 100 por 1/2 por 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 9 entre 9 por 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a 0.45 voltios. Comparamos nuestra respuesta con la del libro. Nuestra respuesta es 0.45 voltios y en el inciso B del libro también la respuesta es 0.45 voltios. Entonces coincidimos con la respuesta del libro. Ahora vamos a encontrar el campo. P ya lo tenemos que es 100 picocoulombios por metro y lo vamos a convertir a coulombios por metro. Y va a ser igual a 100 por 10 a la menos 12 coulombios por metro. Aquí el ángulo ya dijimos que es pi entre 3.
y R es igual a 1. 1 al cubo y aquí su unidad, metro al cubo. Simplificamos cuarta de 4, cuarta de 36, pi entre pi. Aquí 1 al cubo y aquí me va a quedar, vamos a calcular, el coseno de pi tercio es 1 medio y el seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. Y todo esto, haciendo las multiplicaciones, me va a dar 0.9 y las unidades serán newton sobre coulombios. Que recuerden que newton sobre coulombio también es voltios sobre metro. Aquí 2 por 1, 2, entre 2 es 1 en R más la raíz de 3 sobre 2 en teta. Ahora multiplico 0.9 por el vector R, sería 0.9 en R más 0.9 por raíz de 3 entre 2 es aproximadamente 0.7794 en teta. Y eso es voltios sobre metros. Comparamos nuestra respuesta con la del libro. En el libro el resultado es 0.9 en dirección de R más 0.7794 en dirección de teta, voltios sobre metros. Y nuestro resultado es igual, 0.9 en dirección de R más 0.7794 en dirección de teta, voltios sobre metros. Ejercicio 4.38. Un dipolo eléctrico con momento dipolar en coulombio por metro está situado en x, z 0,0. Si el potencial en 0,1 nanómetros es de 9 voltios, halla el potencial en 1,1 nanómetros. Vamos a graficar lo que está pasando. Tenemos que el potencial en el punto 0,1 nanómetros es de 9 voltios. Ese punto lo llamamos A. Tenemos que hallar el potencial en el punto B, que está en 1,1 nanómetros. Y tenemos un dipolo eléctrico que está situado en el origen. Entonces, si está situado en el origen, desde el origen al punto B se forma un ángulo y el ángulo es de pi cuarto o 45 grados. Y el ángulo que hay en el punto A con respecto al origen es de 0 grados. Lo vamos a utilizar para nuestros cálculos. El momento dipolar es igual a pico coulombio por metro en dirección de Z. Si lo queremos llevar a coulombio por metro, sería multiplicar por 10 a la menos 12. Y el módulo del momento dipolar sería el módulo igual a 10 a la menos 12 coulombio por metro. Ahora vamos a usar esta relación que ya hemos visto anteriormente. El potencial es igual a Q por D por el coseno de teta entre 4pi por la permitividad en el espacio por R cuadrado. Y sabemos que Q por D es igual a P, al módulo del momento dipolar. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Yo voy a llamar H a lo que será equivalente a la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4pi por la permitividad, y eso multiplicado por el momento dipolar. A eso voy a llamar H. Necesito encontrar H para poder encontrar el potencial en el otro punto. Entonces, vamos a analizar el punto. En 0,1 nanómetros, R es igual a la raíz de 0 al cuadrado, que sería la componente en X, 0 al cuadrado en Y y 1 al cuadrado, que sería la componente en Z. R va a ser igual a 1 nanómetros. Entonces, ya que tengo que B es igual a P sobre 4pi por la permitividad y yo llamé H a eso, lo voy a colocar aquí. Va a ser igual a H por el coseno de teta entre R al cuadrado. Voy a despejar H
porque necesito encontrar ese valor para buscar el potencial en el otro punto. Despejando h, me queda la expresión igual a el potencial por r al cuadrado entre coseno de teta. El potencial es 9 voltios. Por R ya lo tenemos, pero como está en nanómetros, vamos a convertirlo en metros. Y eso se hace multiplicando por 10 a la menos 9. Y ahí está expresado en metros. Y todo eso va a estar elevado al cuadrado. Y ya dijimos que el ángulo aquí es de 0 grados. Así que colocamos coseno de teta, que sería coseno de 0. Aquí vamos a elevar esta expresión al cuadrado y multiplicamos por 9. Me queda 9 por 10 a la menos 18 voltios por metros cuadrados entre coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1, así que la constante me va a quedar igual a 9 por 10 a la menos 18 voltios por metro cuadrado. Entonces la nueva expresión o la expresión que voy a utilizar para hallar el potencial en 1,1 va a ser igual a la constante que encontramos por el coseno de teta entre r al cuadrado. En 1,1 nanómetros encontramos r, que es igual a la raíz de la componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Y eso sería igual a la raíz de 2 nanómetros. Y si lo quiero expresado en metros, voy a multiplicar por 10 a la menos 9. Y ahí queda expresado en metros. El ángulo también dijimos que es pi cuarto, que es lo mismo que 45 grados. Con la nueva expresión del potencial que habíamos encontrado y la constante h que ya tenemos, sería 9 por 10 a la menos 18 voltio por metro cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo, que sería pi cuarto, entre r al cuadrado. El coseno de pi cuarto o el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, 9 por 10 a la menos 18 por la raíz de 2 sobre 2 por, o sea, expresado en voltio metro cuadrado entre 2 por 10 a la menos 18 metros cuadrados. Voy a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Y haciendo las multiplicaciones me va a quedar igual a 9 por la raíz de 2 sobre 4 voltios, que es aproximadamente igual a 3.182 voltios. Si miramos el solucionario del libro, vemos que nuestra respuesta coincide. El ejercicio que les propongo hacer es encontrar el potencial y el campo eléctrico en los puntos 2, pi, pi medio y 2,0, pi, con un dipolo eléctrico de 8 en dirección de z nanocoulombo por metro y que se localiza en el origen. En conclusión, un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas de igual magnitud, pero de signo opuesto, separadas por una carga fija. Y las líneas de flujo son representaciones gráficas que nos permiten visualizar la distribución del campo eléctrico en el espacio. Los recursos utilizados fueron el libro de elementos de electromagnetismo, la tercera edición de Matthew Sadiku. Se estuvo utilizando el programa de simulación PhET, el programa ChatGPT, GeoGebra, PowerPoint, Google y YouTube. La frase de hoy es de Rockley. El trabajo duro vence al talento natural. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido. Nos vemos en una próxima entrega y suscríbanse al canal de Faustinianos.